Saludos. En la experiencia que hoy conoceremos, se da una curiosa situación, la cual no es del todo frecuente, y es el hecho de que, entre otras cosas muy interesantes, ocurre que la persona, estando en ese otro lado, se debate entre volver y no volver, pero con la particularidad de que los seres que encuentra allí quieren que se quede y le piden eso, y ella está muy feliz y no sabe si volver o no volver porque aquí la necesitan, pero allí también la incentivan a quedarse, le dicen que se quede. Por lo tanto está entre esas dos realidades debatiéndose y bueno, veremos lo que ocurre, y luego de lo que contaremos vamos a ver también determinadas cosas, determinados detalles que se dan posteriores al relato de la experiencia de ella, que complementan y enriquecen todo lo que ha vivido y que también son muy importantes. Así que, sin más, comencemos con lo que ella diría. Me encontraba en una clínica de cuidados intensivos y estaba recibiendo una perfusión mediante un catéter central que estaba insertado en mi cuerpo de forma intravenosa. Este catéter había sido insertado y la enfermera me había llevado a radiología para que podamos así confirmar que estaba bien ubicado. Cuando estábamos volviendo de radiología, le dije al técnico que me sentía algo mareada y que no me sentía muy bien. Y estando ya en la sala de pacientes, empecé a entrar en shock, pues había resultado que era alérgica al catéter que estaba hecho de látex, y este shock en el cual me encontré fue repentino y no había nadie en la sala conmigo. Sentí que comencé a marearme mucho cada vez más y tuve que echarme en la mesa de inspección. Empecé a sentirme muy débil y me empezó a costar hablar. No podía articular las palabras. Yo podía oír perfectamente a todos a mi alrededor, luego intentando diferentes métodos para traerme de vuelta. Me di cuenta entonces de que no estaba en mi cuerpo, sino que estaba en una zona que parecía estar paralela a nuestra realidad. Cuando yo salté a este universo paralelo, era capaz de estar en dos sitios. Podía estar en un sitio, pero sin embargo podía observar la conversación del equipo médico que probaba diferentes maneras para hacerme responder. Me encontraba en un lugar que tenía una luz que todo lo invadía, una luz ilimitada. No había puntos de referencia que podrían destacarse. Era solo una luz blanca y lo englobaba todo. Sentí como si mi cuerpo fuera absorbido por esa luz y comencé a sentir que estaba rodeada de gente. A algunos de ellos sentía que los conocía y a otros no. En algún momento, una voz de alguien que yo no conocía se dirigió a mí. Y mientras me hablaba, yo sentí que mi cuerpo había desaparecido y era solo mi alma la que se hallaba en ese lugar. Puedo decir que jamás sentí una mayor serenidad y un gozo en mi vida. Yo en ese entonces vivía con un constante dolor corporal, y ahora, sin embargo, ya no sentía más mi cuerpo, y por lo tanto no sentía dolor. Y esta voz me preguntó si quería quedarme allí. Yo dije que sí, pues era el lugar más reconfortante en el que jamás había estado. Entonces, en ese momento, diferentes voces comenzaron a darme la bienvenida a ese lugar, y oí a mi difunto padre, que me preguntaba si pensaba que había hecho todo lo que quería hacer allí donde se hallaba mi cuerpo. Entonces yo recuerdo que comencé a reflexionar sobre esta cuestión. Y en ese momento fue que me di cuenta de que si decía que sí, que había hecho todo lo que quería hacer, me quedaría en ese lugar. Además de esto, tomé conciencia
de que ese lugar era solo un pasaje hacia un lugar aún más grande, era un sitio intermedio en ese mundo espiritual. Todos allí me decían que querían que me quedase, y yo me encontraba muy feliz. En ese momento pude oír a mi marido, que me llamaba nombrándome. Siguió repitiendo y repitiendo mi nombre y pidiendo que despierte. Yo hacía caso omiso de esa petición, debido al extremo placer de haber llegado a ese sitio donde no había ningún dolor, donde sentía tal gozo y alegría que no quería volver. Fue entonces cuando volví a oír la voz de mi padre, y él me dijo que tenía que tomar una decisión. Yo empecé a buscar en mi mente, en mis pensamientos, la razón por la que debería permanecer ahí y la razón por la que debía volver a la tierra. Entonces escuché que mi padre me dijo que me quedaba mucho trabajo aún con mi familia. Entonces me di cuenta que no quería permanecer allí. Mi padre tenía razón y traté de alejarme de este cálido universo que estaba iluminado con esa blancura, donde todo dolor estaba totalmente ausente y donde olas de gozo y amor surgían a todo mi alrededor. Yo le dije a mi padre que iba a volver, quería volver. En ese momento estuve instantáneamente de regreso en la mesa de inspección, oyendo que mi marido seguía llamándome y llamándome, intentando que despertara. Entonces comencé a luchar por despertar y me di cuenta de que ese otro universo no quería dejarme ir, y allí empezó una especie de forcejeo entre ese universo y mi marido llamándome. Continué entonces diciendo que quería volver y sintiendo a esos otros que decían que querían que me quedara con ellos. Esa lucha pareció prolongarse durante algún tiempo, pero sin embargo no tenía sentido del tiempo, así que este es un punto borroso. Sé que en cierto punto volví a mi cuerpo con un impacto, como si hubiese sido proyectada en mí misma. Inmediatamente comencé a expulsar, a vomitar cantidades muy grandes de mucosidad. Más tarde se me dijo que había echado de mi cuerpo tal vez 2 litros de mucosidad. Desperté de esta lucha sintiéndome muy aletargada y con dolores en todo mi cuerpo, y comprendiendo inmediatamente la elección que había terminado de tomar. El equipo entonces que me atendía estaba en ese momento tan entusiasmado de que hubiera vuelto y de que hubiera despertado que nadie me hizo ninguna pregunta, simplemente me llevaron en ambulancia al hospital que se encontraba a 20 minutos de la clínica en la cual me encontraba. Mientras duró el viaje en la ambulancia, estaba pensando en ese lugar iluminado de blanco, y de repente, de alguna manera, volví a estar en él. Sentí nuevamente este cálido gozo, este calor, y que todo estaba lleno de él como nunca en mi vida había conocido. Luché para volver y una vez más fui de vuelta de un golpe al interior de mi cuerpo, justo a tiempo para poder darme cuenta de que uno de los del equipo de la ambulancia se había arrojado sobre mí con las 2 palas del desfibrilador en la mano. Se estaban preparando para resucitarme con el electroshock a mi corazón. Una vez ya en la sala de urgencias, me dijeron que tuvieron que utilizar ciertas drogas porque yo estaba luchando mucho y ni siquiera recuerdo haber entrado en la sala de urgencias. Más tarde le conté a mi esposo todo lo que me había ocurrido y quise que me contara su propia versión de la historia. Yo le dije que por momentos yo no estaba en mi cuerpo y él de alguna forma estaba seguro de que si no hubiese estado llamándome por mi nombre me hubieran perdido. Yo me di cuenta de que eso era cierto, porque gustosamente me hubiese quedado con esa blanca luz y sintiendo toda esa cálida energía
que surgía a través de mi cuerpo, donde ya no había más dolor y solo había amor y alegría. Bueno, esta fue la experiencia, pero quedan ciertos detalles interesantes. Podríamos decir, para especificar más cómo fue la situación, que esta mujer, esta chica, había recibido un catéter que había sido insertado intravenosamente de forma periférica para usar antibióticos de uso ambulatorio. Era un procedimiento totalmente normal y el personal de la clínica no sabía qué era lo que le estaba ocurriendo con su cuadro tan intenso que había desarrollado, pero era que había tenido una alergia a los materiales del catéter. Algo un tanto infrecuente, y su marido estaba allí y ella comenta que por algún motivo tenía que decirles exactamente qué era lo que tenían que hacer. Evidentemente el marido sabía de cierta situación de salud de ella y los tuvo que ayudar, les tuvo que decir alguna cosa por lo que se encontraba allí, y se da esta situación de que él la llama a ella y ella por eso es que retorna. Si no hubiera ocurrido este hecho, probablemente no tendríamos testimonio porque ella se hubiera quedado allí. Comenta que en ese estado ella estaba totalmente desconectada de su cuerpo, pero estaba extremadamente consciente, y que a pesar de que no podía sentir nada de su cuerpo, ella se sentía totalmente capaz de tomar decisiones, escuchar preguntas, pensar sobre las preguntas y responderlas de forma totalmente correcta y natural, pero estaba desconectada totalmente de su cuerpo. Asegura ella que no estaba para nada en una especie de sueño, sino que era una realidad absolutamente palpable, era muy consciente en ese estado, no era algo así como un sueño, sino que ella estaba totalmente consciente en lo que ella describe como otra realidad, otra dimensión de la realidad, que era paralela a nuestra dimensión física. Eso es lo que ella sentía, y que a la vez que ella vivía esto, también era consciente, como si pudiera estar en dos lugares al mismo tiempo, de todo lo que ocurría en la habitación donde su cuerpo físico se encontraba. Sin embargo, donde ella se encontraba era una especie de lugar donde todo era amor y estaba esta luz blanca y cálida, con una sensación de calidez que todo lo abarcaba y lo compenetraba. Y ella estaba absolutamente plena y feliz en ese lugar, como lo describiría. Ella era también consciente de que el cuerpo de ella estaba en esa habitación física, pero que ella y su alma, como ella misma diría, se encontraba en otro lugar y estaba hablando con personas que ella sabía perfectamente que estaban muertas, que eran personas fallecidas. Ella también agrega que en ese lugar también había una especie de luz blanca que a cada ser, a cada persona, a cada alma, las rodeaba. Comenta que había unas luces blancas que eran individuales y que estaban sobre cada uno de ellos. Que cada individuo estaba cubierto de esta luz. Que cada uno tenía su propia luz. Y ella dice que no puede describirse exactamente esto, porque esa luz parecía rodearte, y además esa luz irradiaba una forma de sentimiento. Era una luz que no era una simple luz, sino que tenía, digamos, una característica espiritual, trascendente. No era simplemente como una luz terrenal, sino que era algo que tendría algún tipo de significado más profundo. Y esa luz en sí misma poseía un sentimiento de calor y de alegría. Como dijimos, ella sabía que todos esos seres que estaban allí habían ya fallecido en la tierra, y ese conocimiento le había sido dado de alguna forma en sus pensamientos. Y destaca que, por ejemplo, al escuchar a su padre, mientras estaban también estas otras entidades, estos otros seres fallecidos, que algunos ella sentía que conocía y otros no, estos seres, cuando ella hablaba con su padre, era una cuestión totalmente mental. Ella no respondía, sino que escuchaba a su padre, pero ella simplemente pensaba en la respuesta y podía percibir claramente que todos los seres que estaban allí también comprendían la respuesta que ella estaba dando a un nivel interno, sin verbalizarlo, de forma, digamos, telepática, de mente a mente o de alma a alma.
También ella comentaría un punto muy interesante. Ella diría que ese lugar en donde se encontraba y en donde estaba esta gente era solo un lugar de paso. Y ella expande, amplía este concepto al decir que ella tenía la sensación de que esas personas aún no habían terminado alguna tarea que les habría permitido, de haberlo hecho en la tierra, llegar a otro lugar aún más elevado. Si bien ese lugar era un lugar en donde era agradable, de hecho ella no quería volver y no hubiera hecho este retorno de no haber sido por su padre que le dice que debería tener que volver para terminar algunas cosas y por su marido que la llamaba, ella se hubiera quedado ahí. Sin embargo, ella sabe que ese lugar era un lugar intermedio y que había otros lugares aún más luminosos, de mayor felicidad y de mayor alegría. Sin embargo, para acceder a esos lugares ella tenía completa conciencia de que tenía que volver y terminar su tarea en la tierra, y que quizás esa tarea nunca ella iba a entender cuál era. Ella simplemente sabía que tenía que terminar el recorrido en la tierra para poder, al retornar al mundo espiritual tras la muerte física, llegar a otros lugares que iban a ser aún mucho mejores de los que ella había estado viviendo en su experiencia. Por lo tanto, tenía que terminar el camino que le había sido por algún motivo asignado en su vida física, y eso le permitiría llegar a un sitio mayor en felicidad que el que había conocido allí. También diría que lo que era el tiempo en ese lugar no tenía relación con lo que nosotros entendemos por tiempo en la Tierra. El tiempo en donde estaba el cuerpo físico, es decir, nuestro mundo, ella diría que corría mucho más velozmente que en el otro lado, en el cual no había una sensación de urgencia ni nada similar. El tiempo era muy diferente. Y ella destaca también, para terminar, algo. Ella dice que sabía con seguridad que de no volver a la tierra y de no terminar esa tarea, si ella se hubiera quedado allí, ella era consciente de que no iba a poder librarse de esa sensación constante de que no había cumplido lo que debía hacer y que estaría constantemente en busca de algo que no había hecho en la tierra. Ella sabía perfectamente que tenía que dejar ese sitio con el fin de completar su tarea. Y de no ser así, iba a sentir esa sensación, ese sentimiento de saber que aún estando feliz no había cumplido con eso que tenía que hacer en la tierra, y de lo que era consciente de que tal vez nunca sabría exactamente qué era. Así que simplemente ella tenía que fluir en la vida física, vivir su vida hasta que sea el momento perfecto en el cual sería correcto acceder a esas otras realidades, porque todo tendría su propio ritmo sabiamente establecido. Así que hasta aquí la experiencia que hoy conocemos. Creo que es una experiencia muy interesante. Espero que te lleves de ella algo que te sirva interiormente y que te haga pensar y reflexionar sobre estas realidades que nos acompañan y que están siempre allí, a pesar de que no se nos diga lo suficiente, lo que tal vez hace que llevemos esta vida de una forma un tanto diferente a como lo haríamos si tuviéramos conciencia todo el tiempo de que esto es solamente una etapa, de que la vida en la tierra es solo un paso o son solo unos pasos en el camino de una vida mucho más grande y mucho más maravillosa. Espero que estés muy bien y hasta muy, muy, muy pronto. Un abrazo.